para que la puedan visualizar un poco más. Muy bien. Con esa luna los iniciamos y recibimos a la doctora Polanco para que nos ilustre en sus apreciaciones y cerremos con broche de oro en la noche de hoy para tener un conocimiento más cercano. Bien, como les decía, en sana discusión y en sana crítica de los diferentes problemas que pasan en la gestión de la propiedad horizontal. Bueno, buenas tardes. Ante todo, pues quiero saludar a nuestros participantes que están entrando en la nueva era. Y pues, Rodrigo, creo que con esa luna nos introduces a esta nueva era de la evaluación de la conformidad y de las competencias de los administradores en propiedad horizontal. Sí, pues bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida nuevamente. Y qué bueno que puedas participar con nosotros. A esta hora hemos tenido algunos problemas de conexión, de comunicación, pero vemos que contigo no hay ningún problema. Nos alegra muchísimo eso. Y que nos invites a este panel y podamos participar. Hay muchas manos alzadas, hay mucha gente con ganas de participar, de poder expresar sus opiniones también. De pronto en tu espacio que nos las permitas, algunas opiniones, para poder generar esa sana discusión, como te decía. Y qué gusto tenerte acá, una mujer tan bella, tan especial por acompañarnos en este día, y bienvenida. Adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sin más preámbulos, primero pues pido disculpas a los panelistas. Como bien lo dijo Rodrigo, todos entendemos que la tecnología también a veces nos falla y esto nos hace retrasar el programa. Pero ya estamos acá y ante todo debo agradecer a los organizadores de la Administración de la Nueva Era por esta invitación, muy especialmente a Estanislao Rosso y a Franklin Zeleita por habernos dado este espacio. Quiero presentar a los panelistas que van a intervenir en el desarrollo del mismo. Tenemos a la doctora Liliana Corzo. Liliana es contadora pública de la Universidad de Buenos Aires, especialista en arbitraje, revisora fiscal de edificios, especialista en edificios con amenities, conferencista a nivel internacional en temas de administración de propiedad horizontal, autora de varios libros de propiedad horizontal, los cuales he tenido el placer de leer. La doctora Janet Huertas, para que nos abra la cámara, por favor. Janet, administradora de empresas, diplomada en Derecho Inmobiliario, conocedora de la propiedad horizontal y la Ley 675 desde hace 22 años, coordinadora de la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal. El doctor Horacio Torres. Horacio, por favor, también nos abres la cámara. Economista de la Universidad de la Costa, con conocimientos en docencia universitaria, ha participado y organizado diferentes congresos y encuentros, tanto nacional e internacionalmente, de líderes de propiedad horizontal. Presidente del Gremio Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal, GNAPH. Carlos Avizambra. Doctora Avizambra, abre la cámara, por favor. Oficial retirado, Fuerza Aérea, administrador de empresas, Universidad de La Salle, administrador aeronáutico de la Fuerza Aérea Colombiana, empresario hace más de 30 años en empresas de vigilancia y en empresas de administración de propiedad horizontal. Luis Alberto Alfonso, por favor, abres la cámara. Ingeniero catastral y geodesta y especialista en avalúos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, MBA en Administración de la Universidad Javeriana, director ejecutivo del Registro Nacional de Evaluadores, con más de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. Fernando Velandia, abres la cámara. Fernando. Ingeniero mecánico, Universidad de los Libertadores, con 8 años de experiencia en evaluación de la conformidad, evaluador de competencias en diversos sectores económicos como asesores inmobiliarios, auditor interno de la norma internacional ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17020. Álvaro Quintero, por favor, abres la cámara. Lo presento. Bueno, de pronto no está. Bueno,
Jaime Peña, por favor, abres la cámara, ingeniero mecánico con posgrado en gerencia de mantenimiento de la Universidad ETSI, gerente de proyectos 1C, 12 años de experiencia en la dirección de equipos de mantenimiento y certificación, conferencista a nivel nacional en temas de evaluación de la conformidad. Pues es nuestros panelistas. Me siento muy honrada al dirigir este panel con este selecto grupo de panelistas. Estanislao, pues tú haces parte también de este. Obviamente, muchas gracias por invitarnos y vamos a iniciar. ¿Con qué vamos a iniciar? Vamos a contextualizar. Yo sé que nuestros participantes han oído a lo largo de todo el Congreso de la Nueva Era del administrador de la nueva era sobre el tema de competencias laborales. He oído varias conferencias muy interesantes. Aquí vamos a compartir la experiencia de cada uno de nuestros panelistas, desde Argentina, que viene Liliana, desde otras regiones. Tenemos gremios, tenemos empresarios de empresas que han certificado con 17024, entonces espero que sea muy enriquecedor. Le doy la palabra al ingeniero Jaime Peña, quien nos va a hacer un contexto muy breve de lo que es la norma ISO/IEC 17024 y cuál es su alcance, cuál es su historia y hacia dónde vamos. E inmediatamente iniciaremos la sesión de preguntas para nuestros panelistas. Muchas gracias nuevamente, ingeniero. Hola, hola, buenas tardes. Me da mucha alegría pues encontrarme con algunos nuevamente y conocer a algunas personas del sector y pues en especial los administradores. Muchas gracias por este evento, por abrir estos espacios de formación académica. Sabemos que son importantes pues para todas las personas y esto lo quiero aclarar. Miren que muchas veces se dicen, oiga, pero ¿qué tiene que ver por lo menos un ingeniero mecánico, Jaime Peña, voy a hablar a nombre personal, ¿qué tiene que ver Jaime Peña en este sector? Pues miren que toda la vida he vivido en propiedad horizontal, mi mamá vive en propiedad horizontal, mi hermano, mi hermana, yo vivo en propiedad horizontal, pues por eso me compete el tema y me apasiona y me fascina. Muchas gracias, doctor Estanislao Franklin, por este maravilloso evento y sin más preámbulos, pues quiero hacer un recorderis de la historia de lo que es la certificación ISO 17024. Vamos a contextualizar para que los expertos, apoyándonos de Argentina, los expertos de Colombia, Horacio, Janet, todos los expertos nos colaboren, todas las empresas de certificación en este momento de 17024. Entonces, empiezo con que quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y debemos saber para dónde vamos hacia la nueva era. La historia de la calidad y la certificación, muy brevemente, imagínense, empezamos desde hace casi medio siglo en el sector militar, la gestión de la calidad de 1962 empieza a gestionarse y desde 1970 empieza ya a combinar algo el tema de certificación de personas, porque existe la pedagogía laboral, entonces roles específicos académicos para oficios y labores muy puntuales. Empezamos a formar a las personas. Empieza la ISO 9000, que es conocida de pronto por todos en este evento, donde lo que quiere es globalizar y facilitar el comercio global. La ISO 9001 entra en 1994 con procesos productivos. Ya hace casi 20 años, esa fue la primera versión de la ISO 9001. Y empezamos a hablar de la ISO 17024, que es competencias, certificación de competencias para las personas como tal, certificación de oficios. Entonces, entra un estándar internacional en 2003 y Colombia, basado en el subsistema nacional de la calidad, lo que busca es fomentar la competitividad y la globalización de nuestro mercado. Exportar a Colombia y poder importar otras tendencias de otros países. Entonces se crea ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Luego Colombia, esto es muy importante, entra a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué significa esto?
eso pasó hace 2 años, lo que busca es acuerdos multilaterales, pactos para poder, tal cual, exportar talento y producto. Vamos a hacer intercambios, pactos multilaterales. Y en el 2019, Colombia es galardonada como uno de los mejores países con reconocimiento internacional por la labor que está haciendo ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación, y los organismos evaluadores de la conformidad. Entonces, todo va de la mano, porque si somos el tercer país latinoamericano en entrar en la cooperación y desarrollo económico, muy seguramente vamos a poder expandirnos en el mercado. Los antecedentes, y pues este es un poquitico, digo, ladrilludo, pero la idea es que se evidencie. En el artículo 26 de la Constitución, entrando en materia, se dice que toda persona es libre de escoger profesión o oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad y las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Este es el pedacito interesante. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Ahora viene la pregunta, ¿los administradores de propiedad horizontal implican riesgo social? Sí, efectivamente, la mayor parte de las personas, y en este caso pues voy a hablar, estamos viviendo en propiedad horizontal y es una tendencia que todo va creciendo a la propiedad horizontal. Y otro antecedente, acá como muy legal, nombran una sentencia o dictaminan una sentencia de la Corte, la 385-2015. Entonces, una sentencia es un colegio de jueces que dictaminan algo sobre un proceso, de cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a terminar ese proceso, y lo que ocurre es esto. Pues una sentencia en realidad actualmente se dice que es una fuente de derecho, una fuente legal. Entonces, todos los procesos que tengan las características similares se pueden alimentar de sentencias pasadas y se llevan a lo que se está viviendo en ese proceso. Entonces, en este proceso, y pongo el ejemplo, la certificación de la entidad de evaluación es una medida adecuada para lograr reducir riesgos sociales de la actividad de la evaluación. Entonces, más adelante nos va a acompañar el director ejecutivo del RNA explicándonos un poco qué pasó con el tema de avalúos y también los representantes de 17024, que es la empresa de certificación pues con un mayor impacto en el tema inmobiliario. Entonces dice, reconocimiento que dará presunción de aptitud a la persona, la aprobación del evaluador debe realizarse con base en la norma ISO 17024. Lo que hace ONAC y lo que hace la norma internacional y los organismos evaluadores es dejar tanta subjetividad y aterrizar el tema, traer a lo que es el tema de certificaciones. Y miren que curiosamente la empresa 17024, nosotros tenemos una línea para certificar estaciones de servicio donde se tanquea la gasolina y gas natural comprimido. Y 17024 es una de las empresas que veo normalmente con los certificados de personas para los vendedores de gasolina o de gas, perdón. Ellos tienen que estar certificados y la veo frecuentemente. Entonces, en general, lo que la ISO 17024 conforma es de la siguiente estructura. Entonces, hay unos requisitos generales, esto lo califica a los organismos evaluadores, la imparcialidad e independencia, ningún organismo puede ser juez y parte, no puede, por ejemplo, no podría dictar capacitación la empresa certificaciones 17024 sobre los vendedores de gas natural. Otros requisitos relativos a la estructura, organización de la estructura como tal, requisitos relativos a los recursos, personal que interviene en la actividad de evaluación, los examinadores, los que vigilan que se está haciendo bien las pruebas, registros de información, la evidencia como tal de que presentaron los candidatos a la certificación, los esquemas de certificación es la identidad propia del OS. Cada organismo evaluador de la conformidad expone su esquema, lo plantea y cumpliendo todos los requisitos que se exigen dentro de la normatividad.
Las quejas, disgustos que tienen por la actuación de las personas, apelaciones, ya digo como unos disgustos más técnicos, cosas que no están de acuerdo cómo se calificaron, pero más técnicamente, y la experiencia del administrador, y como resultado es la certificación del administrador de propiedad horizontal. Entonces, con esto termino y nos vamos con los expertos. Muchísimas gracias. Los dejo en manos de la doctora Eve. El micrófono lo tienes apagado. Muchas gracias, Jaime, por tu intervención. Vamos a seguir con el panel de preguntas para estos administradores de la nueva era. Voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la certificación de personas basadas en la norma internacional ISO IS 17024? Quiero empezar con nuestra experta argentina. Por favor, Liliana, tienes la palabra. Hola, buenas tardes para todos. La verdad que los felicito por este evento tan importante. Por supuesto, Colombia está a la cabeza siempre de todo. Nosotros nos sorprendemos, estamos en los foros todas las semanas, todos los meses tienen un curso, un congreso, un evento, un conversatorio, y la verdad que es para felicitarlos. Nosotros estamos la verdad que muy aletargados todavía. Pero bueno, vamos a tratar de seguirlos, de ponernos un poquito, a copiarlos un poco, porque dice que lo bueno hay que copiarlo, ¿no? Así que bueno, con respecto a tu pregunta, nosotros no tenemos muchas cosas acá todavía, recién estamos empezando. Tenemos un organismo, como ustedes tienen el ONAC, que se llama IRAM, y ahí tenemos un subcomité que hace 20 años él empezó a elaborar una serie de normas para la propiedad horizontal, pero que como no fueron obligatorias, casi nadie las aplica. Entonces yo veo muchas fortalezas, que el administrador se pueda certificar en idoneidad, para mí son todas fortalezas. Yo no veo ninguna debilidad, pero bueno, nosotros todavía no tenemos esa norma acá. Y estamos tratando de poder hacerlo, ¿no? Que los administradores se puedan certificar en idoneidad, es buenísimo. Lo que sí se certifican es en procesos, con la 9001, pero eso no nos garantiza nada. Que sepa hacer un proceso no es idoneidad. Así que es muy, muy importante poder traer estas normas, esta calidad para acá, para la Argentina, y poder incorporarlo, ¿no? Porque así también se va a separar de ese administrador que se capacita, que aprende, que está siempre digamos, estudiando y aprendiendo, de aquel que estudió un poquito, obtuvo su matrícula. Acá en la Ciudad de Buenos Aires es obligatorio matricularse los administradores para poder ejercer, ya sea en forma gratuita u onerosa, y no hace nunca más nada, ¿no es cierto? Entonces ese administrador está desactualizado y no sirve eso, no sirve si no está en continuo. Gracias, Liliana. Bueno, oigamos a Janet. Doctora Janet, por favor, revisamos su micrófono. Ya. No te oímos, no te oímos. Mientras arreglas el problemita, entonces, a ver, Horacio, cuéntanos mientras Janet soluciona su problema de audio. Me tocó a mí, qué bien, qué bueno. Interesante pregunta. Para responderla, quiero hacer como una breve exposición, no tan larga, como de unas 5 horas más o menos, para poder llegar a la respuesta. El administrador de la nueva era, como lo estamos llamando, yo lo visiono como el gerente de la propiedad horizontal, ¿ya? O sea, debe dar ese salto de ser administrador a pasar a la gerencia. Y como representante de esas 23 personas que están allá atrás de mí en la foto que tú ves ahí, porque no estoy hablando yo solo, sino todo este equipo de trabajo, podríamos colocar unas condiciones muy importantes para este gerente. La primera es que sea agremiado, y en eso es que estamos trabajando. Ya existe en Colombia una agremiación de empresarios, pero queremos fortalecer o crear, gestar, como lo estamos haciendo, una agremiación de personas naturales. La segunda es que sea certificado, y en buena hora que estamos hablando de certificación.
esta ISO 14000, o esta norma 14000. Me parece genial porque va a ser uno de los requisitos fundamentales para aquellas personas que deseen agremiarse y entrar en este rol. Y la tercera es que sea registrado, y tengo entendido que hay un proyecto en curso donde hablamos de un registro nacional, a pesar de que la exposición de motivos fue agresiva contra el administrador, pero bueno, importante para poder avanzar y que sea más adelante aceptada por el gobierno. Entonces, tenemos 3 asuntos por resolver desde la óptica de la administración. Primero, la corrupción. Así como hay corrupción a nivel macro, también hay corrupción a nivel micro. Y eso nos afecta a los buenos administradores. Segundo, la difamación, la injuria y la calumnia, porque a veces hay buenos administradores que son difamados e injuriados. Y tercero, el maltrato, que una vez lo vivimos y lo llevamos a un evento nacional, a un encuentro, a un plantón, donde hay un maltrato verbal, físico y psicológico. ¿Qué es lo positivo entonces? Para mí casi todo es positivo. ¿Por qué? Porque garantizamos a nuestro cliente inmobiliario unos administradores de calidad. Es positivo o una fortaleza porque es un respaldo para el administrador de propiedad horizontal esa certificación. Otro punto a favor es el reconocimiento que se va a tener, porque entonces va a haber una tendencia a disminuir, ¿verdad? El informalismo que existe. Otra fortaleza es el camino a la profesionalización que ya se está iniciando. Todo esto que estamos viendo aquí, ahorita decía Liliana que llevamos la delantera en Colombia, esta serie de eventos, es simplemente la siembra para llegar a ese objetivo. Otro punto a favor es la ruta a la normalización. Así como las empresas tienen que estar en la norma ISO, pues las personas también. Y eso es muy, pero muy importante. De pronto podría ver como algo negativo, como pequeñito negativo o como una, digamos, desventaja es con base al ingreso del administrador persona natural. ¿Sí? El tema del costo de certificarse, que puede hacer de pronto un bloqueo en un momento determinado, pero puede haber soluciones a eso. Y de hecho, la agremiación, uno de los propósitos es poder apoyar al administrador en su crecimiento. Y la otra, por parte del cliente final, que en última instancia es el que determina hoy en día la idoneidad del administrador, es que al ser un administrador certificado, de pronto sus servicios, su servicio, la prestación de su servicio se va a incrementar un poco porque está haciendo inversiones, ¿verdad? Y de pronto hay muchas asambleas que prefieren lo más barato antes de preferir la calidad. Pero desde la óptica nuestra, desde el campo de acá, los administradores, y en esto que estamos estando, en este gremio nacional de administradores de propiedad horizontal, para nosotros es 100% positivo el tema de una certificación. Gracias, Horacio. Bueno, Janet, ¿ya arreglaste tu problema? Creo que no. Bueno, sigamos. A ver, Fernando, cuéntanos. ¿Cuál es tu opinión sobre la pregunta? Bueno, muy buenas noches a todos. De antemano pues agradezco de parte del organismo 17024 la invitación a este importante panel. Bueno, respecto a las fortalezas que tiene 17024 o certificarse en 17024, hay que mirarlo desde el sector. Nosotros en la labor que hemos venido haciendo hace muchos años, en diferentes sectores económicos. Nosotros actualmente estamos en 6 sectores económicos, de los cuales el inmobiliario lo apoyamos desde los asesores comerciales, porque ya tenemos acreditación en evaluación de competencias como los asesores comerciales. Y en sí la gran ventaja del sector, de que un sector implemente o decida acreditar sus personas bajo un esquema de confianza, como lo es 17024 ISO ISA, es hacer un filtro y mejorar las competencias de aquellas personas que tienen tanto impacto como en este caso. Hablo por los administradores, no soy experto en temas de administración horizontal, pero en mi experiencia, el filtro y las ganancias que tiene un sector cuando empieza a certificar sus personas, a evaluar la idoneidad de sus personas, que son los actores principales de ese sector, es muy loable ese filtro que se hace a aquellas personas. Entonces, como desventaja, como fortaleza,
lo veo más como sector, y como persona también, porque como persona me permite demostrar las habilidades, los conocimientos, las habilidades que puede tener una persona en su labor. Y como y debilidades no considero que tenga, porque en sí 17024 fue creada para evaluar las competencias en toda la línea 17024. Si bien todas las normas 17024 tienen un numeral que es personas, 17024 es la última norma de la línea 17000 en entrar en un país, porque es la que me valida las competencias de las personas, no solamente en la línea 17000, sino en un sector. Es por eso que actualmente las diferentes regulaciones y sectores que se quieren autorregular optan por esta línea de evaluación de la conformidad en personas, como lo es 17024. Entonces, otra debilidad, como debilidad resalto de pronto, si bien la 17024 es una norma que tiene aceptación internacional, les menciono, yo hice una investigación acerca de cuántos organismos hay en el mundo que optan esta norma, y es de aceptación internacional. Es importante que el gobierno las adopte. De hecho, en algunos reglamentos y en algunas leyes se ha adoptado, pero es importante que se mantenga porque es importante que el gobierno como tal la acepte, y los gremios autorreguladores también la acepten, y más los consumidores, porque hace falta una divulgación más hacia el consumidor, porque el consumidor es quien es el afectado en una persona que no sea idónea o que no sea reconocida en sus competencias. Entonces, pienso que una de las debilidades fuertes es el sector, que nos puede ayudar como tal a exigir este requisito en labores que tienen alto riesgo. Gracias. Muchas gracias. Doctor Carlos Avizambra, cuéntenos sobre la pregunta. ¿Cuál es su posición? Bueno, muy buenas tardes para todos. Si nos concentramos en el tema nuestro de la propiedad horizontal, en la ley 675, en uno de sus apartes habla que tanto los consejos, las asambleas y el mismo administrador deben de garantizar una idoneidad del administrador. Pero a pesar de que el SENA ya tiene un programa específico como tecnólogo para formar personas en competencias laborales para la administración de propiedad horizontal, realmente no tenemos en Colombia una profesión como tal de administración de propiedad horizontal. En Colombia tenemos administración de hotelera, administración de empresas, administración de muchas cosas, así que hasta administración metalúrgica, pero no hay administración de propiedad horizontal. Sabemos que este fenómeno de la propiedad horizontal no solamente es en Colombia el tema de que cada vez estamos más llevados a vivir en comunidad y vivir en la horizontalidad, al punto que hasta los cementerios hoy en día son propiedad horizontal. Afortunadamente ahí no tienen que hacer reglamentos de convivencia. Pero desafortunadamente vemos que el mercado laboral, pues todos hemos llegado de una u otra forma por circunstancias de la vida. O sea, muchas veces encontramos a niños que levantan la mano y dicen: yo quiero ser policía, yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser piloto, yo quiero ser militar, pero no encuentra uno un solo niño que diga: yo quiero ser administrador de propiedad horizontal o de condominios o de fincas, como se llaman en otras latitudes. De tal forma que casi que por la regla general todos hemos llegado por ires y venires de la vida, pero desafortunadamente tanto propietarios como los que nos desempeñamos en esto
muy poco nos hemos empezado a preocupar desde hace mucho tiempo porque esto sea un buen negocio. Y la forma de que sea un buen negocio, independientemente de que sea persona natural o persona jurídica, es generar de que esto tiene que generar réditos, de que hay que mirarlo como un negocio. Normalmente, tanto el que contrata como el contratante, la parte económica la están nivelando, como llamábamos hace muchos años aquí en Bogotá, con el transporte, la guerra del centavo. Y entonces hacer esto de la guerra del centavo hace que los 4 cuadrantes que tiene la vida no se cumplan, que el primero es subsistir, el segundo es vivir, el tercero es hacer capital y vivir, tener un reconocimiento como tal, y el último, que el capital trabaje para uno. Si no nos profesionalizamos, si no nos certificamos, si no, nunca vamos a llegar a tener un capital que trabaje para uno. El tema de, inclusive, ha llegado al punto que aquí en Colombia la certificación de personas para propiedad horizontal, pues es muy poco, la certificación de empresas de propiedad horizontal es muy poco, y entonces la pregunta es, ¿tenemos que empezar a hacerlo? Sí, pero eso es como todo. El médico es médico general y se dedica a urgencias, pero si se especializa entonces ya es ginecólogo o es cardiólogo o es oftalmólogo o es cosa, y gana más. Y si se especializa y es oftalmólogo y se especializa en retina, entonces es retinologo y gana más. Y si se especializa y gana más. Aquí el mercado está, es que no hemos pensado en que este tipo de cosas es hacer inversión, pero a la vez para tener réditos, para llegar a nivel de, independientemente que sea persona natural o persona jurídica, a tener réditos y a que el capital el día de mañana trabaje para uno. Yo conozco casos de muchos administradores de propiedad horizontal que van a llegar a los 80 años y van a tener que seguir trabajando porque se les olvidó que cuando tenían 20 años tenían que aportar para la pensión. O casos de que administradores que están pensionando con el salario mínimo. Y olvídelo de que tiene inversiones en capitales o en rentistas de capital, en apartamentos, en casas, en otros negocios, en otros, todo porque no han visto que esto tiene que ser un negocio que sea rentable y que tenemos que pensar y hay que ir cambiando, y si no nos unimos dentro de todo esto para certificarnos, pues estamos sacrificados a que no nos miren con el respeto que nos merecemos, porque nosotros también somos responsables de la vida y los bienes de la gente. Muchas gracias, interesante apreciación. Doctora Janet, ¿ya tenemos el audio? No, no te oímos. Dígale. Bueno, Luis Alberto. ¿Me escuchas Janet, ahí? haz una cosa, Ya, Janet, ya te escuchamos, ya te retírate escuchamos. y vuelve a ingresar para que se te vea. Pero yo no lo pero escucho. Ay, creo que ya la escuchamos. Te escuchamos. Ya la escuchamos, Janet. Hable. Cuéntanos. No, ya, o sea, si es con el computador, sí, me escuchan, pero no los escucho. Bueno. Bueno, espérate. Luis Alberto, cuéntanos mientras organizamos allí. Bueno, en primera instancia, agradecer a los organizadores del evento la invitación. Bueno, qué bueno compartir con varios profesionales del sector inmobiliario, los administradores, están los asesores de bienes raíces, en el caso nuestro, los evaluadores en el tema de la certificación. Con respecto a la pregunta, pero Eve, te escuchamos, pero yo no los escucho. Entonces aquí dice, entrada. Perdona, Janet, apaga el micrófono. ¿Qué hago yo ahí? Janet, apaga el micrófono. Perdón, Luis Alberto, sigue. Ok, digamos, dentro de la pregunta, las fortalezas que tiene la certificación, lo hemos visto desde nuestros sectores, que es la herramienta de diferenciación. Cuando una persona se certifica, demuestra
ante una entidad totalmente imparcial que tiene los conocimientos, pero también tiene las habilidades, aplica el saber hacer. Entonces es diferente al esquema educativo en el cual solo se tiene la parte teórica del conocimiento. La certificación te brinda los dos pilares de poder evaluar tus conocimientos y poder evaluar la aplicación de los conocimientos o el saber hacer. Entonces, cuando las personas ingresan a estos modelos de certificación, realmente están demostrando que son competentes para ejecutar una labor o un oficio. Las fortalezas que nosotros vemos desde nuestros sectores, que realmente después de un tiempo el mercado empieza a reconocer de que las personas certificadas tienen una mayor competencia, las personas que no acceden por este medio, y pues también se ve obviamente reflejado en la remuneración de sus servicios. ¿Qué debilidades puede tener el modelo? Nos pasó en el tema de avalúos. Para que pueda tener un gran impulso como tal se necesita regulación por parte del gobierno. Cuando los gobiernos entran la certificación en sus regulaciones, es cuando el modelo empieza a generarse, por llamarlo de alguna manera, obligatorio, y es cuando las personas empiezan a ver las bondades que tiene la certificación de personas. Digamos, en el tema de certificación de personas es nuevo en la mayoría de los países, está entrando hasta ahora en los modelos. En nuestro sector inmobiliario pues estamos los evaluadores, están los administradores, están los asesores de bienes raíces. Y bueno, esa es la tendencia. Creemos que en el corto plazo van a estar los constructores, van a estar los arrendadores. Bueno, la tendencia va a ir girando hacia allá, y esa diferenciación se va a notar cuando los gobiernos volteen la mirada hacia la certificación. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchísimas gracias. Sí, ya conseguimos ya. Tiene la palabra. Listo, ya. Definitivamente. Qué pena. La tecnología. Qué pena. Sí, el problema es que tenemos que ponernos las pilas en aprender la tecnología. Esto me habla. Pero bueno, qué pena de verdad con todos los que están aquí presentes. Y bien, disculpas, muchas disculpas de parte mía. Bueno, de todas maneras, quería comentarte, muchas gracias de verdad por la invitación, a Jorge Enrique, al doctor Rosso, muchas gracias de verdad por esos espacios, y a todos los compañeros panelistas, muy buenas noches. Bueno, yo quiero decir algo muy sencillo. Yo no soy de las que habla con la ley, que no sé qué hizo y esas cosas, no. Quiero ser y mi apreciación muy humildemente la quiero entregar. Entonces, tú preguntas las fortalezas. Y debilidades. Lo que yo creo es que esta certificación lo que busca es la competencia de competencias, en el caso de nuestra profesión horizontal, es garantizar que el administrador es competente para desempeñarse eficazmente en esta labor de la administración. Es lo que pienso, y creo que una certificación debe ir a un administrador, sepa realmente tener la suficiente capacidad de ser excelente administrador, teniendo en cuenta que tiene que tener conocimiento, y más aún, de la ley 675, las normas y leyes concordantes a la misma, la aptitud, tenga destreza, que tenga habilidades, la actitud y sobre todo los valores. Entonces, si eso es realmente lo que un administrador debe tener para que sea certificado y buscar su idoneidad, eso es perfecto. Y sería una de las mejores fortalezas, y sería lo mejor, porque realmente lo importante, más que cualquier otra cosa, es que el administrador sea persona que desempeñe eficazmente esta labor. Eso sería una fortaleza. Pero entonces ya voy al tema de cuáles son las debilidades. Y el tema de las debilidades, para mí, es triste decirlo, pero la mayoría de los administradores no se capacitan. No están actualizados.
con la ley. No les interesa, por ejemplo, un espacio como este, deberían estar todos, absolutamente todos los administradores, porque son espacios que a él o a ella les va a enseñar a ser eficaces, ser muy buenos administradores. Pero si no se interesan en capacitarse, en aprender, en leer, es que no es sino llegar y coger la ley 75 y empezar a leer. Hay muchas leyes concordantes, pero no lo hacen. Entonces, si eso es así y no cumplen con lo que dije anteriormente, pues realmente no sería muy bueno que a las personas las certifiquen. Para mí, como administradora, que duré 18 años trabajando como administrador, pienso que yo ni siquiera sería capaz de decir, denme una certificación. ¿Por qué? Porque no me siento tan capaz y tan responsable y tener tanto compromiso personal para ser una excelente administradora para que me certifique. Si nosotros, cada uno de esos administradores, le decimos, sean responsables y sean conscientes con lo que la persona tiene, usted sí sería capacitado para tener una certificación. Esa sería la pregunta grande. ¿Por qué? Porque antes de... Yo no estoy en contra de las personas. Hay muchas empresas, hay una cantidad que pueden certificar por competencia. Eso está muy bien. Y eso sería un plus. Pero es que lo que yo digo, lo digo como mi apreciación, no lo digo ni como nacional, era mi apreciación. Antes de una certificación, lo importante es que el administrador tenga suficiente compromiso consigo mismo para que sea ideal, que sea un excelente administrador, que tenga buena capacitación, que tenga valores, porque por eso hay tantos problemas como los valores, que tenga actitud, que sean responsables con eso y que más que cualquier cosa y actualicen diariamente, todos los días. Y si yo como buen administrador digo yo, pues la universidad donde a mí me profesionalice, está bien. No hay una parte donde diga yo, técnica en administración integral de propiedad horizontal, pero entonces hay espacios como este, administradores de la carrera, hay espacios como el seminar, como diplomamentos, webinars, una cantidad de cosas que son, y a mí aprende uno todo el tiempo. Entonces, la invitación aquí está, a que ese es un plus súper para un administrador. Imagínate una hoja de vida, la hoja de vida la presenta un plus de estos donde dice más certificado, que bien. Tenlo por seguro que eso a un consejo de administración va a ser excelente. Gracias. Soy capaz de certificación. ¿Sí? Qué pena de pronto no les gusta a muchas personas, pero yo creo que es lo más sano. Se tenía que decir y se dijo. No, muy bien, Janet. Creo que este panel no es decir lo que le gusta a las personas, sino expresar desde sus diferentes roles, sus ideas, para que todos nos contextualicemos y tengamos una apreciación y un criterio al finalizar el panel. ¿Alguno de ustedes quiere complementar o agregar algo a esta pregunta? Bueno, creo que no. Continuamos con la siguiente. Vamos a aprovechar a Liliana. Como les dije, ella vive en Argentina, es una escritora de la propiedad horizontal muy activa. Liliana, si mal no te entendí cuando nos iniciaste en la anterior pregunta, nos dijiste que si había como una regulación o un tipo de inscripción. Quisiera que nos profundizaras en eso y si eso tiene un costo, si hay alguna ley que diga obligatoriamente tienen que inscribirse acá o no. Y un poquito la mirada de Argentina hacia 1724 y sus competencias. Bueno,
Eve, te cuento, a nosotros en el año 2015 cambió la ley de propiedad horizontal, antes era nacional, pero cada provincia lo reglamentaba de su manera. Entonces no podíamos hablar el mismo idioma. Por suerte, en el 2015, la ley de propiedad horizontal se incorpora a un nuevo Código Civil y Comercial, con lo cual ahora en todas las provincias hablamos el mismo idioma, usamos la misma ley. Eso fue muy importante para poder dictar pautas y normas. Eso digamos, a nivel nacional. Ahora, la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la República Argentina, es un municipio, digamos, independiente del resto. Entonces, solo en la ciudad de Buenos Aires va a aplicar lo que yo voy a contar ahora. Hace más o menos 10 años se creó un registro público de administradores. Entonces, para poder administrar en la ciudad de Buenos Aires, es obligatorio estar en este registro. Entonces, si yo no me anoto en ese registro, no puedo ser administrador. Al principio no se pidió ningún requisito para anotarse en ese registro. Todas las personas que estaban en la actividad o que pensaban que podían administrar se anotaron. Luego ese registro se cerró y dijo, bueno, a partir de ahora, eso habrá sido un año, por ejemplo, a partir de ahora aquel que quiera ser administrador va a tener que hacer un curso inicial. Un curso inicial para ser administrador, para poder anotarse en este registro. Una vez que obtiene ese curso inicial, que es muy variado, puede ser 3 meses, puede ser 6, puede ser un año, porque hablaron de un curso inicial, pero no dijeron la cantidad de horas ni los temas que tenía que tratar. Entonces, bueno, hay diversas universidades, instituciones que lo dan, pero bueno, es un curso, generalmente se habla de 3 o 6 meses. Bueno, después salió que, eso fueron distintas etapas, ¿no? Después salió que esos administradores que se habían anotado y están en el registro, tenían que hacer un curso anual de actualización. Entonces, bueno, tanto la doctora Diana Sevit como yo, damos esos cursos de actualización que son obligatorios, porque estos administradores que están anotados en este registro, todos los años tienen que presentar una declaración jurada que se hace por internet. Justamente ahora está venciendo, siempre en octubre. Entonces, ¿qué pide esa declaración jurada? Primero, requisitos personales. Uno de esos es que tiene que presentar el curso anual de actualización. El otro es que tiene que sacar un certificado de antecedentes penales. Todos los años lo tiene que sacar. Tiene un costo, sí, pero es un costo muy barato. Después tiene que sacar un certificado de que no está en juicio de concurso ni quiebras. Eso es gratis, lo da los tribunales y es gratis. Y entonces con toda esa documentación se presenta por internet, tiene 2 etapas, digamos, esa renovación de la matrícula. Una parte es del administrador y luego presenta por cada uno de sus edificios si ha pagado las cargas sociales de los empleados, si ha recargado los matafuegos, si ha hecho la limpieza de tanques, si ha hecho la ley de reparación de balcones, nosotros le llamamos, pero en realidad es de la fachada. Bueno, toda una serie de normativas de la ciudad, si ha cumplido con esa norma o no ha cumplido. Incluso en algunas cosas tiene que escanear la documentación y enviarla en PDF. Entonces, cuando está todo eso, le renuevan la matrícula. Y si no cumple con esos requisitos, no le renuevan la matrícula. Entonces, eso es muy bueno porque en la Ciudad de Buenos Aires, digamos como que la actividad se ha reglamentado de alguna manera. A pesar de que ha tenido mucha contra por parte de los administradores. Porque claro, tuvieron que estudiar, y tienen que estudiar todos los años haciendo este curso, y además de eso, porque a nadie le gusta que le digan cómo tiene que hacer las cosas, y el gobierno de la ciudad dice, porque además tenemos una liquidación de expensa obligatoria para todos los administradores, y tiene que ser un formato y solo ese. Y cuando no lo cumple, la gente, que siempre en los edificios siempre hay alguno que no te quiere, te hace una denuncia y te aplican una multa. Entonces, claro, entonces la situación se ha puesto un poco más difícil. Pero para mí, me parece que esto ha traído transparencia, porque el hecho de que todas las liquidaciones de expensas sean iguales, o traten de ser iguales, porque en realidad no terminan siendo iguales, pero bueno, tratan de ser iguales, eso es bueno, porque entonces la gente sabe, porque nosotros hacemos distinto que ustedes las liquidaciones de expensas. Nosotros todos los meses, el administrador pone cada factura, una por una, quién le pagó, el número de factura, el proveedor, qué trabajo se hizo, aunque después viene anual la rendición de cuentas. Eso es aparte. Todos los meses tiene esa apertura.
Entonces, acá es muy importante porque la gente lee las liquidaciones de despensa y le discute al administrador y por qué hizo ese gasto y por qué hizo aquel otro, porque claro, ve el proveedor, ve el gasto, ve cuánto se gastó. Bueno, la gente protesta igual que en todos lados, me imagino en Colombia y en todos lados la gente protesta, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es bueno. A mi criterio como contadora es muy bueno tener esa uniformidad y que estas normas hayan hecho que, porque hubo gente que quedó fuera del mercado y sí, hubo gente que no quiso estudiar y quedó fuera del mercado. Y hoy, si no estudia, no puede sacar esa matrícula. Entonces, para mí es un ordenamiento. Y todo lo que es estudio, yo estoy a favor. Yo soy una convencida de que uno aprende todos los días y además es un aprendizaje continuo. Y bueno, con respecto a la 024, el 17024, estoy totalmente a favor. Y ya te digo, todavía no la tenemos acá, pero la estamos implementando. Hay un grupo de profesionales que están a la par mía, tratando de implementar y aprendiendo todo lo que ustedes están haciendo allá para poder traerlo acá a la Argentina y poder certificar, por supuesto, con la 17024. Liliana, todo ese proceso que nos has contado, ¿tiene algún valor? No cuesta nada. La primera vez tiene un sellado, la primera vez que el administrador se anota por primera vez en este registro, tiene un sellado, pero es una cosa muy, muy barata, puede ser, no sé, $5, una cosa, es muy barato. Y después sacar todos los años este certificado penal, y también pertenece al gobierno, pero también será un costo pequeño, puede estar en $10 o una cosa así, no es una cosa que no se pueda pagar, porque el registro pertenece al gobierno, este registro pertenece al gobierno, entonces no cobran nada porque claro, pertenece al gobierno, entonces eso no se paga nada, no tiene ningún costo. Ahora, claro, la capacitación es anual, hay distintos costos, pero incluso hay del gobierno, hay lugares en unos colegios que dictan también esta capacitación anual, ¿no? Esta capacitación anual que es de actualización. O sea, tenemos dos cursos distintos. El inicial, para anotarse en este registro, y la capacitación de actualización anual. Y el gobierno de la ciudad lo dicta en colegios gratuitamente también. Pero la gente en general no va al colegio porque es muy básico. En general la gente contrata con entidades que lo dictan. Por ejemplo, yo pertenezco soy docente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Ellos dictan ese curso en forma virtual. Los dos cursos los dictan en forma virtual y bueno, y eso sí se paga. Pero si lo quiere hacer todo gratis, lo puede hacer. Ok, y la sanción obviamente sí acarrea algún costo, cuando tú nombrabas en tu exposición. Sí, las sanciones nosotros también tenemos, porque como este registro pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tienen un formulario, tenemos, con todas las cosas que el administrador puede incumplir. Después te lo voy a mandar, Eve, para si lo quieres. Claro que sí. Entonces, tienen distintos incumplimientos. Por ejemplo, si la liquidación de despensa no la hace bien, como dije, tiene sanciones. Y los contratos tienen que tener determinadas características, tiene que estar la garantía, todos los datos del proveedor, tiene que ser cuánto va a durar la obra, todo tiene que ser todo. Y si no, también le ponen, las multas son de dos tipos, económicas o amonestarlo hasta sacarle la matrícula de administrador. Tienen distintos tipos, o sea, monetarias y sanciones. Y por bueno, también si no cumple con algo que dijo la asamblea que había que hacer y él no lo hizo, también eso se puede denunciar y también le aplican multas. Y las multas sí son muy elevadas. Gracias, muchas gracias Liliana por tus conceptos. ¿Alguien quiere expresar algo respecto a lo que nos comenta Liliana? Pues veo que no, entonces continuemos. Bueno, Horacio. ¿Cómo? Qué pena. Yo quiero resaltar algo. Perdón. Habla Fernando y después Carlos Avizambra. Fernando. Bueno, 17024 certificaciones ISO, que es la empresa a la cual yo estoy representando. Actualmente está ingresando a Perú, Chile y Ecuador con sus alcances y con la construcción de nuevos esquemas de certificación, porque en esos países no hay 17024. Entonces, es un mensaje más para mi estimada Liliana Corso, que se sienta que se sienta libre de expresar o de contar con 17024
trasladar estos alcances hacia su país, porque cabe destacar que actualmente en el sector inmobiliario en Colombia tenemos 3 organismos acreditados, como somos nosotros con la parte de asesores inmobiliarios, Saber Lonja con la parte de administradores de propiedad horizontal y el RNA también con la parte de avalúos. Entonces, eso era lo que quería como agregar. Gracias. Gracias. Doctor Carlos, coméntenos. No, yo solamente quisiera, como comentario general, en Colombia pues obviamente no tenemos el registro y a llamar la atención de que ya en varias alcaldías, varias localidades del país están empezando a hablar el tema del registro. De hecho, hace unos pocos días o meses se armó una polémica por la forma en que la alcaldía de Bogotá estaba pretendiendo hacer el registro para los administradores de propiedad horizontal, del cual estamos en los gremios de acuerdo, pero no de esa forma. De hecho, decíamos, sí con el registro, pero no así. Pensamos de que el registro no puede ser basado en que todos los administradores son ladrones, en que todos los administradores son malos, en que todos los administradores no saben lo que hacen, sino que por el contrario es una forma, como lo expresaba la colega en Argentina, es una forma de controlar que exista la idoneidad de los que desempeñan la actividad, porque lo que les decía yo, aquí muchos llegamos simplemente por las casualidades de la vida, pero poco nos preocupamos por empezar a perfeccionar y volver esto que sea una industria y una generadora de empleos. Entonces, es importante verlo desde ese otro punto de vista también para que nos miren como representación y podamos tener una imagen positiva hacia los clientes y hacia nuestros empleados. Gracias, muchas gracias. A ver, Horacio, cuéntanos. ¿Cuáles consideras son los mayores aportes que ofrece la certificación de administradores a los gremios, consejos, academia? Creo que tú has estado en todos los roles, en la parte gremial, en la parte académica, administrando copropiedades. ¿Cuáles consideras los mayores logros que puede aportar esta norma, esta certificación más que una norma? Pues fíjate que el principal logro es que le lleva la delantera al gobierno. Porque si nosotros leemos un poquito la ley 675, en su artículo 50, parágrafo 2, el gobierno debería reglamentar la idoneidad del administrador, ¿sí? Por el medio correspondiente, que sería el Congreso de la República, pero fíjate que ni siquiera se ha preocupado por eso. Y si el gobierno no se preocupa por eso, nosotros los administradores sí tenemos que preocuparnos por eso, así como se preocuparon los contadores en su momento, como se preocuparon los abogados en su momento. Entonces, esto de la certificación es un tremendo aporte, lo dije al principio, para nosotros los administradores que estamos ya en este proceso de agremiación, que es un avance, pues sería un respaldo el tema de la certificación. Pero sí preocupa la falta de preocupación del gobierno con lo que todavía sigue considerando un oficio cuando realmente es una profesión. Ahorita lo decía Jaime al comienzo. ¿Es un riesgo social administrar propiedad horizontal? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Hay conjuntos donde se han robado 630 millones de pesos en un solo tajazo y no ha pasado nada. Entonces tenemos que acabar con eso. Y si los buenos administradores no nos proponemos en seguir ese camino, pues no hay nada que hacer. Afortunadamente sí nos estamos preocupando. Sí nos estamos preocupando. Sé que en España, hablando con Pepe Gutiérrez, existe una profesión del administrador de fincas. Luego, si existe un código deontológico, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? Y más aún, pues poder estar certificado en un momento determinado, que es un sello que se nos imprimiría a los buenos administradores. Gracias, Horacio. ¿Alguien quiere opinar? Luis Alberto, ¿cuál es el reto que persigues desde los organismos de certificación de personas para los próximos años? Bueno, de personal, pues a nivel de organización, nosotros como RNA hemos sido pioneros en el tema de avalúos. Nuestros retos que tenemos es la internacionalización. Contamos ahorita con avalúos certificados en 9 países
La idea que nosotros queremos es volvernos el certificador de América o de los países de habla hispana. Contamos con la presencia en México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile. Y bueno, la idea es llegar a los demás países que faltan y como bien lo decía nuestro colega 17024, es poder llegar a esos países donde no esté implementada la 1724 y poder fortalecer a esos gremios internacionales. Nosotros ya lo estamos haciendo con los gremios de evaluadores de los diferentes países. La aceptación ha sido muchísimo más positiva, incluso que en nuestro país Colombia, debido a que en otros países no se tiene de pronto esos canales de diferenciación como es una ISO para las profesiones o una ISO para nosotros las personas que realizamos cierta actividad. Entonces el reto que tenemos desde RNA y evaluadores es poder expandirnos y llegar a más países y a esos mercados y poder fortalecer la certificación, que gracias a que ONAC tiene su reconocimiento internacional, nosotros hemos podido lograr abarcar estos mercados. Y acá en Colombia, ¿cuál es el reto? El reto que tenemos en Colombia, bueno, ahorita la certificación de evaluadores pasó por un momento que fue obligatorio, volvió a ser voluntario. El reto que se tiene en Colombia es poder ampliar a muchas más categorías o especialidades de avalúos. Pues en Colombia tenemos 13 categorías. Nosotros como RNA hasta el momento solo llevamos la mitad de las categorías bajo 17024, pues nuestro reto es seguir ampliando a las demás categorías. Gracias. ¿Quieres aportar algo, Fernando, a la pregunta? Nosotros los organismos en 17024, los organismos que certificamos personas bajo el esquema 17024, tenemos un gran reto y una gran responsabilidad en aportar a los otros países hermanos por acuerdos multilaterales, por los acuerdos de Cartagena, de aquellos países que no tienen esa estructura de la calidad tan clara y que aún no tienen 17024. Es más, los únicos países que tienen reconocimiento por la IAAC, que son los reconocimientos de calidad en América, somos Colombia y México. Y México solamente tiene esquemas de certificación donde certifican auditores en un tema de ensayos no destructivos. Entonces nosotros como en Colombia, esa fortaleza que tenemos en cumplir esa normatividad, implementar esquemas de certificación, porque somos fuertes, tenemos 28 organismos de certificación de personas en diferentes sectores económicos, es aprovechar esa gran oportunidad que tenemos de expandir nuestros esquemas de certificación en otros países, porque por reconocimientos internacionales de calidad, nosotros podemos ingresar en los otros países cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, nosotros actualmente estamos apoyando al organismo de certificación de Perú en la construcción de nuevos esquemas de certificación. Si bien nosotros somos fuertes en el tema técnico, en el tema en esquemas de certificación técnicos de ingeniería, de petróleos, nos interesó mucho ingresar a este sector inmobiliario y pienso que es un sector que está pasando por lo que ya pasaron muchos sectores económicos anteriormente y estoy totalmente seguro que va a ser exactamente lo mismo, va a ser igual. Van a aparecer con unos periodos de transición, de aceptación, porque en sí el que debe aceptar esto en primera instancia es el consumidor. Claro, ¿sí? Que sí. Y tenemos que tener el apoyo, obviamente, del gobierno. Claro, sí. Es importante. Muy importante. Muchas gracias. Doctor Carlos Avizambra, usted que es empresario, que tiene una empresa de propiedad horizontal hace más de 20 años,
¿cuáles son las mayores fallas en las que se incurren al momento de contratar o seleccionar un administrador de propiedad horizontal? ¿Considera que la certificación podría ser un diferenciador al momento de contratar? Pues yo pienso que sí, la certificación puede generar un mayor perfil para la contratación. Indiscutiblemente, uno de los mayores problemas es, insisto en lo mismo, aquí nosotros, el que ha llegado a la propiedad horizontal ha sido más por accidente que por vocación. Y ya después del accidente hay algunos que nos sale la vocación y nos volvemos adictos al trabajo, porque definitivamente para ser un buen administrador de propiedad horizontal hay que ser adicto al trabajo. Tiene uno que tener una disposición de 7/24 permanente para poderlo hacer de una forma real. El hecho de poder conjugar una tecnología como la tiene el SENA, con ya una certificación de competencias y una acreditación, y Dios quiera que existiera una carrera profesional como administración de propiedad horizontal, indiscutiblemente es mucho más fácil contratar de esa forma. Pero indiscutiblemente hay unas restricciones que tenemos en el mercado laboral, es cuánto está dispuesto a pagar el cliente con relación a cuánto yo le puedo pagar a mi fuerza laboral. Entonces, y con la guerra del centavo, porque no sé si en otras latitudes funciona diferente, pero desafortunadamente aquí se está creando el tema de cuánto le están cobrando, y si le dicen 10 pesos, yo se lo hago por 8. Y si ese lo está haciendo por 8, llega otro y se lo hago por 6. Y eso no se están dando cuenta que así es imposible llegar a tener un reconocimiento y a tener un capital y llegar a tener una empresa, porque lo que están haciendo es quedarse solamente en el primer cuadrante de la vida, que es el subsistir o de pronto el vivir, pero no están pasando en el hacer, en el tener y en que el capital trabaje para uno y en tener el reconocimiento. Entonces, ese es un problema en que tenemos que mirar, y yo sería partícipe en que eso nos sucedió en las empresas de vigilancia, que también era una guerra del centavo impresionante. Hoy sigue, pero menos, porque hay una regulación con las tarifas. Indiscutiblemente no hay empresas que están por fuera de las tarifas y tarifan por fuera, pero el gremio en general se ha dado cuenta que es más fácil competir con servicios y no con precios. Entonces yo pienso que si logramos, por un lado, la certificación de personas, la certificación de empresas y una regulación de tarifas, nos iría mucho mejor a todos. A empresarios, empleados y clientes. Totalmente. Muchas gracias. A ver, Horacio, desde el Gremio Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal, yo te he oído en conferencias absolutamente magistrales y maravillosas que ustedes hablan de gerente de la propiedad horizontal. ¿Cómo ve el gremio la opción de la certificación? ¿Cómo ve el gremio el registro? ¿Cómo ve el gremio la capacitación? ¿Cuál sería para el gremio la cadena exitosa? Y sé que están en unos inicios muy sólidos de este gremio. ¿Hacia dónde le van a apuntar ustedes? Sí, oye, primero uno hablando y dando respuestas se olvida de saludar, y uno ve la pantalla, uno que está como medio cegatón. Ahí está Jorge Enrique Hernández, y por allá está tan aislado que le estaba escribiendo ahorita. Gracias por brindarnos este espacio de verdad y contribuir con todo este proceso de formación para nosotros los administradores. Y para lo que dijo ahorita Fernando Velandia, que tiene toda la razón, ¿qué piensa y qué opina el cliente? Entonces nos vamos al escenario actual, donde vamos a analizar el cliente y vemos que desconoce las normas de propiedad horizontal. Para nadie es un secreto eso, que la gran mayoría de los propietarios no tienen ni idea de las normas, ni les interesa aprender de las normas, no conocen la importancia de administrar propiedad horizontal, y entonces en un momento determinado deciden es por costos, por lo más económico, lo decía el doctor Aguizambra. Entonces se llega un administrador que pide 10 pesos y cuando aparece uno que aparece 5, pues escogen ese, pero desafortunadamente los golpes son los que los van a enseñar.
los que le van a direccionar, es decir, estás tomando una decisión equivocada, pero salió muy costoso, porque perdieron un mundo de plata, los comprometió con unas decisiones que afectaron a toda la copropiedad, a la persona jurídica. Entonces, como agremiados, que es el proceso que estamos adelantando y a paso lento, no a la carrera, porque le dije a mis colegas, aquí no hay que correr. De hecho, aprendimos con la pandemia que no tenemos que correr, el afán se acabó, hay que analizar bien las cosas y tenemos que trabajar por dignificar nuestro oficio y convertirlo en un futuro, en una profesión. Por eso hablamos del gerente de la propiedad horizontal. Y hay que tener claro que estamos también fundamentados en la sociedad en un gran error y creen que el administrador es responsable de que el perro salió o no salió de la bulla. Eso no es un problema del administrador ni un asunto de resolver del administrador, pero hemos traído ese lastre, ¿verdad?, de que es el administrador el que tiene que resolver eso, y es la copropiedad la que determina la calidad de vida de su edificación. Son ellos los que deciden estar bien o deciden estar mal. El administrador tiene que ser un orientador, un guía, un gerente. Por eso hablamos de gerente de la propiedad horizontal. Entonces, como gremio, vemos bien el tema de la certificación. Insisto y repito, y no me cansaré de decirlo, uno, ser agremiado. Y lo vamos a conseguir, porque la unión hace la fuerza. No hay que esperar que el gobierno nos dé la leche y el tetero. No, vamos nosotros a presentarlo. Segundo, tenemos que certificarnos. Entonces, tenemos que pasar por un proceso donde yo puedo demostrar que soy bueno, que realizo bien las cosas, que conozco la norma. Y tercero, ojalá, y repito, a pesar de que nos trataron mal con esa exposición de motivos de lo que va en proyecto, ojalá tengamos un registro como lo tiene Argentina, donde los clientes, los copropietarios, hombre, entren y miren que ahí están los buenos y tienen donde escoger, para que más adelante estos buenos agremiados podemos establecer también unas tarifas competitivas que beneficien al cliente y que no nos torpeden entre nosotros mismos y no entremos en una zona desleal. Entonces vemos con buenos ojos el tema de la certificación y sé que se está apuntando en la correcta dirección. Gracias. Janet, ¿querías decir algo? Y después le damos la palabra a la doctora Liliana, que tiene que ausentarse. Janet. Sí, pues porque lo que dice Horacio, tomó la palabra él antes, también iba a decir lo siguiente. Yo pienso que la agremiación es importante, es muy importante, y con Horacio hemos hablado mucho del tema. La unión hace la fuerza y, como dice el doctor Stalinado, que unidos somos más. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que la certificación está bien. Es un plus, y eso desde que esté desde la agremiación. ¿Por qué? Porque la agremiación lo que va a hacer es direccionar a estos administradores, primero, a que se capaciten, a que entiendan que tienen que capacitarse. Hay excelentes administradores en el país, muchos, empezando ahí con el señor Horacio Torres, que es excelente. Pero yo pienso que así como hay buenos, hay unos que realmente no lo son. Entonces, si nosotros nos agremiamos, estamos en nuestras regiones agremiados, ¿qué va a hacer? Esa agremiación lo que más va a buscar es la capacitación de esos administradores, que entiendan que tienen que saber la ley 75 y todo lo de las normas concordantes. Eso es uno. Dos, es que en esas agremiaciones va a haber un código de ética. El código de ética ya van a saber cómo se van a manejar, cómo se van a direccionar dentro de esas propiedades. Y además de eso, si nosotros cumplimos con esas dos cosas, inmediatamente los clientes, o sea, esos consejos que son los que toman decisiones de cuál será su administrador, va a tener unas hojas que realmente esa certificación sí certifique que ellos están haciendo una buena labor. Pero todo es una unión. La empresa, la agremiación que capacita, porque ahora nos toca con las agremiaciones, porque no hay una universidad donde haya una persona que pueda especializarse en esto. No hay donde haga una técnica, tampoco la hay, y eso nos toca a nosotros por nosotros mismos. Entonces, lo vuelvo y lo repito, la certificación, antes tiene que ir la capacitación. Única y exclusivamente es de la única manera que sí. Yo les voy a compartir, si me regalas
un segundito más, un inconveniente que pasó el año pasado. Es, uno, el administrador está certificado. Dos, el administrador se va estando como administrador y está, está certificado. Le dieron certificado de una empresa, en fin. Se hace una asesoría a ese conjunto, a esa copropiedad, encontramos la cantidad de problemas graves porque el administrador no tiene entendido que en ellas es que está haciendo sanciones y multas pecuniarias sin aprobar y ni elevar escritura pública a un manual de convivencia. Un ejemplo muy llamado. Entonces, ¿cómo es que se le pregunta a los consejeros, bueno, ¿y ustedes cómo hicieron para mirar las hojas de vida de los administradores? Porque lo que está haciendo este señor es una cantidad de inconvenientes porque no sabe la ley. Entonces, ¿qué pasa? No, es que la hoja de vida tiene una certificación por competencias. Ahí nosotros estamos de acuerdo, yo creo que todo el mundo aquí presente, los panelistas y los que están allá al otro lado y todos los administradores, qué rico que todo se pudiera certificar, porque es que eso, ese papel y esa certificación, esa firma en una hoja de vida, vale, pero de la única manera que sí vale es que la persona sí tenga el compromiso personal de poderse certificar. Muchas gracias, Janet. Muy valioso tu aporte. Bueno, Liliana se nos tiene que retirar. Tengo entendido que tienes una clase. Horacio, después sigues, pero escuchemos a Liliana que se nos va. Liliana, pues finalmente queremos que nos comentes Argentina, ¿hacia dónde va en esto de competencias laborales? ¿Hacia dónde? ¿Cómo ves tú la propiedad horizontal? Sé que has venido aquí a eventos, nos has compartido tus libros. No sé si has tenido tiempo de mirar, de hacer una mirada a la propiedad horizontal acá en Colombia y si podrías de pronto, qué cosas tenemos iguales y qué cosas definitivamente estamos totalmente divergentes y separados. Bueno, sí, bueno, gracias Eve por haberme invitado y a todos los que están en la organización, que bueno, al final me parece que empecé rápido y no les dije, no les agradecí. Y una aclaración de lo que dije antes. Si bien este registro en la Ciudad de Buenos Aires, todo el mundo se anota, no prueba idoneidad, porque cualquiera que haya hecho ese cursito y que todos los años vaya al curso de actualización, aunque no escuche, no tiene, ese curso de actualización es estar presente y le dan un certificado. Puede estar ahí durmiendo todas las 2 horas, las 3 horas o 4 que dura el curso y le dan igual el certificado porque no le hacen ninguna pregunta para darle ese certificado. Entonces esa persona no prueba idoneidad, solamente prueba que estuvo ahí sentado en la silla y estuvo presente. Por eso para mí es tan importante poder poder decirle a una comunidad que se va a presentar a un administrador, decirle, yo pasé una prueba y soy idóneo para esta tarea. Por eso es muy importante, porque si no, estamos todos en la misma bolsa. Y eso es lo que, esa sería la diferencia. Y con respecto a Colombia, realmente yo, como les dije antes, los admiro, porque la ley 675 es maravillosa, es mucho más amplia que la nuestra. Le dice al administrador, primero que tiene que ser idóneo, que la nuestra no dice nada, y después tiene una apertura, que haga esto, haga aquello, está como muy marcada. Nosotros la nuestra, los artículos te dejan todo como abierto, si bien hay algunas cosas que las marca, mucho deja a que el administrador haga, y acá lo veo muy orientado. De hecho, aparte la nuestra tiene 4 o 5 años, y la de ustedes ya tiene unos cuantos años más, y realmente es muy importante, la veo, y el año pasado tuve la oportunidad de ser invitada al SENA a dar una conferencia, recorrí toda la institución, me pareció maravilloso. Nosotros tenemos algo parecido acá, que es la Cámara Inmobiliaria, tenía esa carrera que era 2 años, después pasó a 2 años y medio, pero claro, como no es obligatorio, la tuvieron que cerrar, porque nadie se anotaba para hacer una carrera de 2 años y medio, cuando con un cursito de 3 meses puede obtener la matrícula igual de administrador. Entonces, claro, la gente no quiere invertir en su educación, como decía la doctora Janet Huerta, que nadie quiere estudiar, y también Horacio también lo dijo, la gente no quiere estudiar. Allá en Colombia, acá en la Argentina, me parece que en todos lados. Y nosotros lo que apuntamos, estamos trabajando desde la Universidad
de Buenos Aires para hacer una carrera como la que tiene España, que son de 4 años. Porque el administrador no es ni abogado, ni contador, ni ingeniero, ni arquitecto, es todo en una sola cosa. Y psicólogo también, por supuesto psicólogo. Entonces, esa mezcla de todo eso es una carrera nueva. No va en ninguna de las otras. Es una carrera nueva como es en España. Nosotros estamos apuntando a eso. Pero claro, es muy difícil. Pero indudablemente ustedes están mucho más desarrollados en todo lo que es la gestión social, en todo lo que es hablar los temas. Nosotros acá hay instituciones, pero no se habla tanto. No se pelean, digamos, las instituciones. Hay instituciones de administradores y se pelean unos con los otros. En vez de unirse, tenemos 4 o 5 instituciones de administradores. Tenemos la Liga del Consorcista, la Cámara de la Propiedad Horizontal, y así varias instituciones, pero se pelean entre ellas y no se unen, que sería lo bueno, que se unieran para ir para adelante. Entonces, claro, la desunión es lo que pasa. Así que bueno, yo veo que estamos orientados, solo el hecho de que estemos hablando de estas cosas ya es importante, que pongamos lo que se dice en la agenda, pongamos los temas en agenda y empezamos a discutir y a trabajar juntos y a ver. Yo estuve viendo las competencias laborales de Colombia, me las leí todas, me parecieron maravillosas, ya las aprendí, bueno, no sé si las aprendí, pero las estuve leyendo, y todo eso nosotros no tenemos nada. Tan marcado como lo tienen ustedes. Nosotros tenemos normas sueltas por ahí que van y vienen, pero bueno, sería bueno de unificar, de trabajar en hermandad, como así dice Horacio, ¿no? Esta hermandad latinoamericana y poder compartir experiencias, que es maravilloso poder. Yo aprendí muchísimo de todas las veces que fui a Colombia, aprendí muchísimo. Así que bueno, para mí esto es muy, muy positivo para todos, poder intercambiar y poder aprender. Ustedes de nosotros, nosotros de ustedes, justamente. Así que bueno, les agradezco, pero ahora me están convocando en Bolivia para Federico Tonelli, tiene un curso, unos alumnos, y me pidió por favor, así que ya tengo que estar con él en 10 minutitos. Así que les agradezco muchísimo la invitación, y sigamos todos juntos para adelante, porque eso es juntos, porque separado es lo que pasa, como les conté antes, separado no vamos a ningún lado. Muchas gracias, Liliana, por tu tiempo. Sé que los organizadores de este panel, Estanislao, Jorge Enrique, están muy complacidos de tenerte acá. Gracias por tus conocimientos, por compartir ese tango argentino. Abrazos y esperamos seguir hablando de PH, que es lo que apasiona, y de la nueva era, de los administradores de la nueva era. Gracias. Bueno, Horacio, creo que nos querías decir algo, tienes la palabra. Y antes de retirarme, porque se ha corrido todo el tiempo, pero quería mostrar un poquito de lo que Dios nos ha permitido hacer. Eso, sin la mano de Dios no se hubiera podido lograr. Hay conmigo 24 personas. Colombia tiene 32 departamentos y un distrito capital. Y tiene 6 regiones. Región Caribe, región Pacífica, etc. Nosotros hemos logrado reunir 24 personas, ¿verdad?, de Colombia, sacar una junta directiva de 9 miembros, donde 2 representan, digamos que las principales regiones, no las principales, las más densas en el tema de propiedad horizontal, como es la región Caribe, la región Andina y la región Pacífica. O sea, sacar 2 personas ahí y una persona por las regiones que menos tienen densidad, como la Orinoquía, la región de la Amazonas y la insular. Entonces, hemos logrado esto, que es un paso muy fundamental, lento, no es acelerado, porque uno necesita conocer, ¿verdad? Conocerse la persona, lo decían los mexicanos ahorita en su charla, es importante conocer la persona para poder uno someterse a este tema de agremiarse y echar para adelante con un propósito que tarde que temprano, de pronto mis ojos no lo ven, no sé, pero tarde que temprano logramos convertir ese oficio en una profesión. Liliana decía que el administrador sabe de todo, sí, debemos ser polímatas, pero como gerentes tenemos que dar las competencias respectivas, porque lo he dicho en algunas reuniones, a mi derecha el contador y a mi izquierda el abogado. Yo de leyes no tengo ni idea, debo saber algo, pero eso es una competencia del abogado. Y la parte contable es del contador. Yo soy economista, pero soy malo con las papeles y las facturas, las voto. Entonces, ¿qué pasa? Que el contador sí es estricto en esa parte. Entonces empiezo a organizar la gerencia de la propiedad horizontal de una manera diferente a como se venía llevando, que era como manejar una tienda, por decir algo, ¿verdad? Entonces, imitar a los otros profesionales.
los contadores tienen un Consejo Nacional de Contadores porque lograron que la contabilidad pasara de un oficio a una profesión. Lo mismo los abogados, lo mismo los psicólogos. Entonces es un proceso que no es de la noche a la mañana, es un proceso que tiene que darse y llegaremos a tener ese colegio de administradores cuando realmente nuestro oficio lo podamos demostrar que sea una profesión. Yo de verdad agradezco estar aquí y poder decirle a ustedes que para avanzar todos en este proceso, para lograr las metas, tenemos que cumplir esos 3 compromisos, aunque me critiquen que se los diga, que es eliminar el dedo acusador porque no tenemos que echarle la culpa a nadie. Revisémonos primero nosotros. Segundo, eliminemos ese ego que nos mata, nos eleva hasta el cielo y después nos deja caer. El ego es pésimo, mal consejero. Y a perder el miedo que tenemos entre todos, entre esta unión, estar todos aquí como estábamos, estar mañana en cualquier otro evento, apoyar todos los eventos, apoyarnos como nación para poder lograr algo que estoy seguro va a ser un ejemplo para todos esos grandes gobernantes que están en la cúpula, que van a aprender de nosotros, los que estamos aquí en la micro, en la propia horizontal. Entonces, quería decir eso y quería comentar porque el cliente final, Janet, que tú tienes una mesa a la cual apoyamos 100%, ese cliente final, que es el usuario, tiene que aprender a valorar el trabajo de la administración y tiene que exigirle la idoneidad al administrador para que las cosas empiecen a cambiar y para que realmente se pueda hablar de calidad de vida en la PH. Muchas gracias, Horacio, por esa intervención tan acertada. Bueno, creo que ya estamos cortos de tiempo. Voy a cederle a cada uno de nuestros panelistas la palabra para que nos den como una conclusión y desde sus diferentes roles, del rol empresarial, desde la mesa, desde los organismos de certificación, ¿cuál sería el mensaje que le deja a esta bella audiencia que hasta ahora todavía nos está escuchando? Janet. Bueno, yo pienso que, vuelvo y repito, bienvenida a la certificación, ¿de dónde? Pero bienvenida mientras el administrador sí tenga el compromiso personal de ser realmente, de servir a que reciba la certificación, que tenga capacitación suficiente para que la reciba. Yo quería, de pronto, el doctor Andrés Martínez está con nosotros y ha aportado muchas cosas. Quería preguntarle a Jaime, él hizo una pregunta importantísima que yo creo que todos los que estamos aquí no sabemos cuál es la diferencia. Dice, ¿hay alguna diferencia entre certificación de servicios a certificación de profesión a cualificación? Eso pregunta el doctor Andrés Martínez. Me gustaría mucho que Jaime o Fernando nos contestara sobre eso, porque ese tema se ha presentado mucho y realmente yo, por ejemplo, no lo sé. Listo, Janet, ya la contestamos. Creo que el doctor Carlos Avizambra se tiene que retirar para que nos regale su conclusión. No, yo indiscutiblemente pienso que la certificación de personas, de empresas, la profesionalización, el registro es positivo. También la regulación de tarifas es positivo. Tenemos que trabajar en eso, en asocio entre todos, entre gremios, tenemos que meternos con el gobierno, tenemos que hacerlo con el SENA, instituciones como la DEBE, como estos son congresos, como estos foros, todos son importantes para hacer de todos una mejor desempeño y que definitivamente cojamos conciencia y sobre todo pues, con las personas naturales, que esto a nivel de si no nos profesionalizamos, si no nos regularizamos en tarifas, si siguen en ese tema de la guerra del centavo, va a terminar muy mal. Afortunadamente y para muchos llevamos mucho tiempo, 30 años o más algunos, ya estamos en el tema de la puerta de salida muy cerca, pero me da pesar para los que quedan de que se están dañando una carrera, que esto hay que tomarlo como una carrera profesional, como dice Horacio, hay que buscar también la forma de que las universidades hagan de esto también una profesión, como una administración hotelera, como una contabilidad, como una administración como una ingeniería industrial. Es que esto es casi que una ingeniería industrial llevada a la propiedad horizontal.
Entonces, a todos, muchas gracias. A Eve, gracias por la invitación a este foro y a ser panelista. A los organizadores, a Estanislao, que no pudimos llegar a conocernos en todos estos días, pero ya habrá tiempo para esto. Y a todos, muy felicidades porque hicieron de esto un muy buen evento, muy buena acogida, asistencia internacional, que vamos teniendo representación a nivel general de que en el mundo la administración de propiedad horizontal es importante. Mil gracias, buenas noches, felices fiesta mañana para las mujeres, pasado mañana para los hombres. Entonces, espero que nos celebren pasado mañana muy bien a nosotros. A todos, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Bueno, será todo un placer, doctor Andrés, y gracias por estar con nosotros y compartir esa pregunta tan interesante. Luis Alberto, creo que tú eres la persona indicada para contestarle al doctor Andrés. Andrés, interesante la pregunta, dividida en 3 secciones. La certificación de servicios tiene una propia normatividad. Digamos, a nivel de lenguaje ISO sería la ISO 17065 para poder certificar un servicio. En el tema de propiedad horizontal sé que hay una certificación voluntaria que es bajo la norma NTSI 02, si no estoy mal, me corrigen el código, para certificar de manera voluntaria algún servicio, pero no es una certificación que está acreditada bajo la norma ISO 17065. Simplemente es una certificación voluntaria de un servicio que otorga un organismo de certificación. La certificación de personas es ya directamente bajo la norma ISO 17024, o sea, también tiene su propia ISO y aplica única y exclusivamente a la competencia de la persona. El tema de servicio va aplicado es a las empresas. Entonces, para que hagamos la primera diferenciación. Certificación de servicios aplica únicamente para las empresas prestadoras de servicio. Certificación de profesionales o personas va directamente a la persona natural, individuo natural, competencia e idoneidad de una persona natural. Entonces, esta es la diferencia que se ve en esas 2 certificaciones. Lo he oído en varios de los foros que siempre hay como esa dualidad de que certifico mi servicio o certifico mi idoneidad. Realmente son aparte, son diferentes, pero los servicios los certifica a una empresa, persona jurídica. Y 1724 para persona natural. Gracias. Horacio, danos tus conclusiones. Sí, porque me voy, bueno, sí, ya voy saliendo. Gracias, Eve. Y tengo la fe, la convicción total y la esperanza de tener a Jorge y a Estanislao acá en Barranquilla para darles un baño de mar ahora que se acabe la pandemia en estos congresos que elaboramos acá. Nuestro resumen así es el siguiente. Como gremio nos sentimos comprometidos, ¿verdad?, en transformar la administración de la propiedad horizontal. Y vemos en la certificación un excelente respaldo. Esa es la conclusión y el resumen de nosotros como gremio de administradores personas naturales. Y gracias por este espacio y insisto en que los quiero ver aquí en Barranquilla. Jorge, ¿me está escuchando? Ok. Sí, señor, lo estoy escuchando. He mantenido silencio porque pues no soy uno de los panelistas, pero aquí he estado muy atento. Tengo pendiente el viaje, Horacio. Sí, señor, porque usted es barranquillero, ¿ah? Muy bien. Muchas gracias, Horacio, por esa... Y te agradecemos también por participar en este panel, por siempre darnos tus conocimientos tan generosamente y pues innegablemente en un panel que tú estés sabemos que va a ser muy enriquecedor, así como todas las personas que hoy nos están acompañando. Bueno, Fernando, perdón, cuéntanos tu conclusión. Gracias, Evi. Bueno, yo tengo dos mensajes. Tengo 2 mensajes en conclusión. El primero es para los administradores, para el sector, y es que es importante que se evalúen, que certifiquen sus competencias, que certifiquen sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas, sus aptitudes,
porque eso va a generar confianza. Recordemos que cuando hablamos de evaluación de la conformidad y la evaluación de personas es evaluación de la conformidad, estamos hablando de generar confianza en un sector, generar confianza en mis copropietarios, en este caso de los administradores de propiedad horizontal. Entonces, mi mensaje es que se reten a sí mismos y reten el sector y se reten como administradores para que haya una autorregulación, porque actualmente no tenemos apoyo del gobierno. Al no tener apoyo del gobierno tenemos que autorregularnos nosotros mismos, ¿sí? Eso es un mensaje supremamente importante, autorregulémonos nosotros mismos. Y el segundo es para los organismos de certificación de personas. Cabe resaltar que 17024 es una norma que me encanta, me gusta, es la norma que yo más quiero porque me permite dar capacitación, me permite evaluar quién está capacitando, los requisitos de mis prerequisitos. Entonces es una norma que me encanta en ese sentido porque si bien, por ejemplo, cualquier empresa que quiere montar un organismo de certificación de personas puede también dar formación. Tienes que controlar sus riesgos adecuadamente y para eso hay unos métodos, metodologías y hay otros enfoques que se pueden aplicar. Entonces, mi mensaje y lo digo más por lo que mencionó Janet conforme a la capacitación. Nosotros, en nuestra estructura de 17024 como organismos de certificación de personas, nosotros somos expertos en lo que hacemos. Es decir, si las personas que hacen parte de un organismo de certificación de personas, en este caso de propiedad horizontal, la misma norma me exige que sean personas expertas. Entonces, esas personas expertas, sin ser del mismo grupo, pueden también generar esa capacitación, esa necesidad de capacitación en el sector. Entonces, mi mensaje para el organismo de certificación es que se animen también de pronto a dar capacitación y que controlen sus riesgos. Lo digo como experiencia. Nosotros no damos formación porque manejamos mucha cosa, tenemos 15 alcances acreditados, todos se nos mueven, entonces es complicado. Este es mi mensaje y muchísimas gracias por la invitación y a los panelistas también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus conclusiones muy valiosas. Bueno, Janet, cuéntanos, ¿cuáles son tus conclusiones de este panel? No te alcancé a escuchar la última palabra. Las conclusiones, estamos dando las conclusiones porque creo que ya aquí nos estamos pasando de tiempo un poquito. Bueno, entonces las conclusiones, Janet, por favor. Bueno, sí, lo que dijo Fernando tiene toda la razón, pues ellos hacen su tarea y eso le apasiona y eso está bien. Como dije yo anteriormente, bienvenida la certificación, pero antes de eso el compromiso personal del señor o señor administrador de que se capacite para que pueda recibir la certificación. No es más, es lo único que yo podría aportar. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Brevemente, tu conclusión. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, el aporte que la certificación le da a la propiedad horizontal es que va a ser una pieza fundamental dentro del engranaje de la profesionalización. La certificación de personas es un dinamizador porque incentiva la formación de los administradores, incentiva la formación de los evaluadores, incentiva la formación en el sector en el que ha llegado la certificación de personas. Entonces, por eso es importante, está dentro del engranaje de lo que es la profesionalización. Entonces, por eso es el aporte y bueno, la invitación que se le hace a los administradores para que la adopten como parte, como tal, de este camino de profesionalización. Muchas gracias, Luis Alberto. Muy brevemente, Jaime, creo que ya nos quedan 2 segundos. Tu conclusión. Bueno, en realidad, pues, el administrador de propiedad horizontal se debe seguir capacitando
tiene que seguir el proyecto de la profesionalización, que aunque no esté cerca, y muy bien lo dijo Horacio, pues los contadores, los abogados, los ingenieros, todo el mundo pasó por ese tema, entonces este sector debe llegar a eso, a profesionalizar. Latinoamérica va por muy buen camino, va por el mismo camino en cuanto a fortalecer el tema de la idoneidad de las personas, y pues en este sector inmobiliario se está fortaleciendo bastante para darle valor al administrador de PH. Y definitivamente, pues no dejemos que otros decidan por nosotros. Empecemos votando, por ejemplo, en este momento por los consejeros locales, participando en los proyectos que agregan valor al sector. Ejemplo, el sector, el cambio de proyecto en el proyecto de ley, de pronto agregarle más cosas y fortalecer esos vacíos a la 675. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Sí, votemos, no dejemos que otros decidan. Bueno, creo que aquí concluimos el panel. De verdad, muchas gracias a todos los panelistas por su paciencia, por sus grandes conocimientos, por compartir esa valiosa experiencia desde la mesa. Ustedes como gestores de empresa, generadores de empleo, a Horacio, a Carlos Avizambra, a todos los que se fueron, a nuestra querida amiga Liliana de Argentina, e indudablemente Estanislao, José Enrique, gracias por este espacio, gracias por permitirnos hablar de lo que nos gusta, la propiedad horizontal, y esperamos que desde este escenario toda esta convergencia de ideas a nuestros participantes que todavía siguen acá, les llegue y ellos se vayan formando el criterio sobre la verdad de lo que es 17.024 y cuál sería su significado en su vida laboral y en su impacto. Muchísimas gracias, Estanislao. Muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos hasta esta hora. Ya vamos para cierre. Nuevamente, Eve, muchísimas gracias. En privado, pero lo hago público. Te lo he dicho, la primera dama de la propiedad horizontal, gracias por ese apoyo que siempre le has dado a la propiedad horizontal. A los caballeros, por favor, que no se pongan celosos conmigo, pero es un tema de respeto y aprecio por la dama. Lástima que se haya ido Horacio, que se haya ido Carlos, porque realmente lo que nos pueden, y mire, y Liliana, lo que nos puede aportar a nosotros Argentina y España es más de lo que pensamos. Miren que es muchísimo más de lo que pensamos. Sí. Porque el caso de Argentina y de España estamos hablando de provincias autónomas, pero donde prima ¿qué? La colegiación o la colegiatura, como lo quieran creer. Y también, Jaime, mira que ese es el caso particular de México y que comparan con España, que tiene colegiación y que eso es lo que ha permitido que la 17.024 avance. Hoy en día incluso los avances de México van más allá. Créeme que van muchísimo más allá en el caso del contexto mexicano y que tenemos nosotros que entender también que aquí en Colombia vamos a hablar y de eso me puede entender muy, pero muy bien incluso más adelante en otro escenario Luis, complementarlo y es el tema de la autorregulación y de la ley de participación. Y Janet, Claudia Lorena nos puede colaborar mucho porque miren administradores, porque el caso del avalador era un registro manejado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo tuve mi registro hace muchos años, hasta que las 7 empresas, las 7 organizaciones y cambió RNA y RA. Los inmobiliarios, en cuanto a la actividad de correcataje, también tienen un registro. Y vamos y llevamos los diferentes tipos de contrato a las alcaldías municipales o locales para que nos den el registro que colocamos en nuestros letreros. Así que la única actividad inmobiliaria que está escasa o faltante de registro es la administración de la propiedad horizontal. Por eso cuando lo pintaron allá en el proyecto de ley, pues hombre, descubrimos que Coca-Cola es el intangible más costoso del planeta. ¿Sí? Entonces, es un tema para tratar. La familia de la 17.0, mira que llega más allá de la 65, tenemos la 25 de laboratorios, tenemos la 26 de conformidad, certificación de la conformidad, y así podemos seguir en el campo, incluso el campo petrolero, minero y mucho más, que EVE también maneja. AENOR, ENAC, AEC, ISO, Turbulent, Randland, y podemos hablar también de otros muchos en Alemania que manejan 17.024, sino que ellos se dedicaron a algo que es muy propio de ellos por su desarrollo empresarial. Las siderúrgicas y la parte de rieles y de transporte férreo.
¿sí? Entonces, tenemos que entrar a estudiar eso y cuando lleguemos y digamos un momentico, si nos autorregulamos, lo podemos hacer. Y que la 17024 nos traza dos rutas, la autorregulación o la intervención del Estado. Es claro que el Estado está quieto, pero no está quieto el Congreso de la República. Necesitamos es que el Ejecutivo diga que es el decreto único reglamentario. Agradezco a Eve, se me fue Horacio, pues que nos une, que mi madre era una hermosa currambera y habíamos quedado en viajar hace un par de años a visitar y hablar con él. La propiedad horizontal en este escenario, y miren que los escenarios cobran vida, y doy gracias a esa vida que cobran los escenarios, porque por primera vez, sentados a través de sus representantes 61 o 62 de las asociaciones de propiedad horizontal en el país y que representan empresas y que representan a los administradores. Ojalá no se atomice, todo lo contrario siga creciendo, para que los señores de la corbata nos respeten y realmente nos den nuestro espacio. Agradecimiento a las asociaciones de empresarios de propiedad horizontal en cabeza de una bella amiga y dama que también respeto mucho. Y así llegar a otros puntos, pero tenemos que seguir debatiendo porque hay que llegar realmente a ver esto como negocio, como decía Carlos. Pero tenemos que ver cuál es la tasa de retorno y la tasa interna de retorno, por eso digo lástima que se me haya ido, que va a tener este negocio. ¿En cuánto tiempo? Y si tenemos el andamiaje para llegar tal vez a algo más de 120,000 administradores en este momento, o tenemos que ir preparando el andamiaje para realmente ofrecerle a los administradores la permanencia en el mercado. No me voy a hablar de competitividad porque creo que es claro. Concepto personal, sí o sí al tema de competencias y sí o sí al tema de certificación. Háganlo privados, háganlo público, pero hagámoslos bien, porque yo también estoy inmerso en este mundo, ¿sí? Y hagámoslo lo más seguro para que a través de esa competencia EVE, y yo sé que hay muchos otros escuchando y que están también, no nos tachen al administrador, no de mal administrador, porque yo no considero que haya malos administradores, de mala gestión. Y sin necesidad de macartizar esto, esto es el administrador de la nueva era. Y gracias por el panel, gracias por los invitados, porque administradores, estudien, lean, un favor especial, no le tengan miedo a los números. Me he dado cuenta que le tienen miedo a los números, la contabilidad, la estadística, las finanzas, y verán que las llamadas al doctor para que me defienda o me lleve la demanda van a disminuir un poquito y así sus problemas. Agradezco la segunda jornada, muchísimas gracias. Yo creo que a la mayoría de los del panel, incluso a la empresa 17024, hablamos ya hace muchísimos meses atrás. Muy amables. Luis, nuevamente, como siempre, a las damas. Eve, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos eternos y que viva el administrador de la nueva era.